Qué bendición nos da Dios al regalarnos este privilegio de estudiar su santa palabra. Con gozo te damos la bienvenida desde los estudios de La Voz de la Esperanza. Dios es digno de honra y venimos ante su presencia con alabanza. Amén. Sabes, Nessie, muchos nos acompañan por la televisión, por la radio, Facebook, YouTube, etc. Gracias por estudiar con nosotros, hermanos. Recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este material para que otros puedan escudriñar la Santa Biblia. Así sea. Bueno, hoy, Omar, leeremos el mensaje de Ariana Sanquiche desde Nueva York, nos escribe ella. Y dice: siempre los escucho los sábados, pero hoy decidí empezar desde el lunes hasta el viernes para así poder oír las predicaciones de los sábados como debo de hacerlo. Dios los bendiga. Sigan trayendo las lecciones de escuela sabática por este medio. Soy puertorriqueña, pero vivo en Nueva York. Me crié en el mensaje adventista y aunque no voy a la iglesia, obedezco los mandatos de Jesús. Un gran saludo para ti, Ariana. Amén. Nos alegra que nuestra programación sea de bendición para ti y los Amén. tuyos. Sigue guardando aquellos mandatos divinos y oramos para que algún día regreses a la iglesia con fuerza. Prepárate, Cristo viene pronto. Amén, amén. ¿Qué te parece si elevamos entonces ahora en este momento una oración a nuestro Padre Celestial? Querido Padre, tú sabes, Señor, que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Guíanos en este estudio. Te rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiaremos la lección 10 para el 9 de marzo 2024. Se titula Lecciones del pasado. ¿Sabes? John F. Kennedy fue el presidente más joven de Estados Unidos y fue el más joven al final de su mandato, al ser asesinado a los 46 años de edad. Así fue. Él solía decir: quizá nuestra mayor esperanza para el futuro resida en las lecciones del pasado. Interesante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante recordar las lecciones del pasado? ¿No sería un problema si el pasado afecta demasiado nuestra vida presente? Ahora, Omar, vemos que Israel fue llamado a recordar su pasado. ¿Por qué? ¿Será que el pasado es importante en el cuadro general de la gran controversia entre el bien y el mal? Creo que el texto de esta semana contesta esas preguntas. Yo lo veo de una forma contundente. ¿Y qué te parece si comenzamos leyendo Salmo 78, versículo 3 y 4? Y mira lo que dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Recordar lo que Dios hizo en el pasado y repetirlo a las futuras generaciones es de vital importancia y trae consecuencias eternas. Claro, pensándolo bien, las Sagradas Escrituras no son un libro de filosofía, No. Omar, que hace simples suposiciones y conjeturas sobre los atributos y enseñanzas de Dios. No, la Biblia desde el principio es Dios en acción en la historia humana. A través de los eventos pasados aprendemos quién es Él y cuáles son sus planes para la humanidad.
Oh, pero muchos críticos de las Escrituras tropiezan con esto, ¿sí? Cierto. No pueden aceptar que Dios esté obrando en la historia humana. Rechazan la noción de que el Creador esté involucrado en nuestros asuntos. Para ellos, reconocer la participación divina equivaldría a admitir que Dios gobierna el universo. Y si es así, deben también aceptar su realeza y su ley. Claro. ¿Sabes? Lo último que el corazón egoísta desea reconocer es la autoridad divina sobre la vida humana. Cuán cierto es esto. Pero la Biblia refleja el cumplimiento de los propósitos divinos desde el principio en todos los asuntos humanos. Podemos decir que la historia es la columna vertebral de las Escrituras. Leo del libro Profetas y Reyes, página 366. En la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. La historia debería ser una advertencia para el presente y un consejo para el futuro. ¿Sabes? Del Génesis al Apocalipsis vemos la historia de la redención. Lo que Dios hizo en el pasado fue para salvar a las almas perdidas. Este propósito está en la Biblia. Y en muchos salmos la alabanza narra esos actos históricos y poderosos, de salvación. Los salmos de la historia de la salvación o salmos históricos apelan al pueblo de Dios, instándolo a aprender, especialmente a aprender de sus errores y los de sus antepasados. Ciertos salmos históricos son himnos. Predominantemente resaltan las obras de Dios en el pasado en favor de su pueblo y fortalecen su confianza en el Señor, el único capaz de liberarlos de sus dificultades presentes. Hay un atractivo especial en los salmos históricos, hermanos. Nos ayudan a ver nuestras vidas como parte de la historia del pueblo de Dios y nos permiten reclamar ese pasado en nuestro presente. La lección dice: cómo hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios a través de Cristo, nuestra herencia histórica es el relato de nuestra ascendencia espiritual. El objetivo principal es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran desarrollo histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente generación el relato de las providencias divinas. Debemos compartirlas con nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Omar, si lo pensamos bien, entonces cada generación necesita reconocer en sí Así que es. Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Las promesas del presente y las futuras también, como la segunda venida de Cristo. Esta semana veremos cómo los salmistas reconocieron la obra de Dios en la historia del mundo. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 3 de marzo titulada La imbatible fidelidad del Señor. Un título que de verdad nos hace pensar. Asaf compuso el Salmo 78. Léelo en tu devoción personal. Es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. Narra épocas históricas claves del pueblo de Israel, desde Egipto hasta el establecimiento del reino de David.
El salmista recordó el pasado con sus vicisitudes, rebeliones, sufrimientos y castigos para amonestar al pueblo a ser fiel a Dios en el presente y también en el futuro. Claro que sí, esencialmente el Salmo 78 es pedagógico, ¿no es cierto? Tiene el propósito de enseñarnos a vivir una vida justa. No sigue con exactitud una cronología histórica, podríamos decir, porque el salmista ubica los eventos como mejor convienen a su propósito para describir a Dios. Es interesante. El Salmo 78 abunda en frases cortas, vigorosas y en brillantes figuras, en verdad. Cuando pensamos en el Salmo 78, hermanos, las reseñas del pasado resaltan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, enseñando a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados. El salmista usó la historia como una parábola. Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios. Esto expresa la necesidad de reflexionar en el mensaje de Salmo y buscar su significado. Además, es una descripción profética del método de enseñanza de Jesús. Él también usó parábolas al instruir y predicar. Saben, sí, el Salmo 78 reflexiona sobre el Éxodo, el asentamiento en Canaán y la época del rey David. Demuestra las obras gloriosas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. Así es. Se relatan muchas formas de deslealtad hacia Dios, especialmente una que persistió por mucho tiempo, la idolatría. Cuán cierto. El salmista enfatizó la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. No confiaron en Él. Lo pusieron a prueba. Se rebelaron contra Dios y no guardaron su ley. Al destacar estas formas de deslealtad, el salmista implicó que el rechazo de Israel en la historia pasada resultó de ese pecado específico. ¿Cuál? La falta de confianza en Dios. Bueno, es un pecado que casi todos nosotros nos pasa alguna vez. ¿Sí? El Salmo 78 nos abruma por la terquedad y la ceguera espiritual del pueblo y el marcado contraste de la paciencia y la gracia de Dios. Y nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que cada generación fue tan lenta en aprender? Wow. ¿Y nosotros? Bueno, antes de juzgar a las generaciones pasadas, debemos considerar nuestra situación. ¿Acaso nosotros no olvidamos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y los requisitos de su pacto? Claro que sí, nos olvidamos. Somos culpables de eso y mucho más. Queremos la solución ya, pero nos olvidamos de Dios. Sin embargo, el Salmo 78 nos muestra la inutilidad de nuestra voluntad humana, a menos que esté basada en la fidelidad a Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios comprueban la lección del Salmo, de que los esfuerzos humanos están destinados simplemente a fracasar. Ahora, el salmista presentó hábilmente que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios mantenga su fidelidad y cumpla sus promesas. Sin embargo, los individuos o grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones de su pacto. Su infamación final nos advierte en cómo la vida sin Dios
destruye a las personas y los que los rodean. El exhaustivo comentario bíblico del púlpito expone el cuadro del Salmo 78 y dice: la historia, el registro de la experiencia es la Biblia de la humanidad. Toda la historia enseña de Dios. Feliz será para ambos, maestros y alumnos, cuando, como lo hizo el escritor de este salmo, consideren toda la historia nacional como una parábola de Dios. Indudablemente, si eliminamos la historicidad de las Escrituras, lo que quedan son relatos religiosos, incapaces de impactar nuestras vidas. ¿Saben? Sí, tristemente, yo veo que esto es lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día. Claro, y no solamente en nuestra sociedad, en la iglesia a veces. Pero la Biblia denuncia ese pensamiento secular. Afirma que Dios no solo obra en la historia, sino que también tiene relaciones dinámicas y salvíficas con todas sus criaturas. Amén. Y la lección pregunta: ¿qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? Oh, mis errores pasados, Omar. Ay, ni quiero. Bueno, no los puedo enumerar, en verdad. Son muchísimos. ¿Y qué de los tuyos, hermano, hermana? ¿Has pasado días con el tipo equivocado de personas? ¿Has actuado en forma descontrolada? ¿Te has olvidado de atender a tu familia? ¿Has malgastado el tiempo sin objetivos y sin propósitos? Tantos errores. Ay, sí, si tuviera que enumerarlos, llenaríamos los libros de este mundo. Los errores son inevitables, pero presentan una oportunidad para aprender. Cierto. Ahora, muchos no quieren aprender de sus errores. La psicología sugiere el efecto avestruz. ¿Sabías? Wow. Hace referencia al mito popular de que los avestruces meten la cabeza en la arena cuando están asustados. Yo tengo ganas de meterlo en la arena en este momento. En el contexto del fracaso, el efecto avestruz significa ignorar nuestro error, no tenerlo en cuenta. Wow. Si tendemos a pasar por alto nuestros errores, no aprenderemos de nuestros fracasos y equivocaciones. Esta actitud no resuelve nada, más bien empeora las cosas y nos hace perder oportunidades para cambiar y mejorar. Así es, Omar. Reconocer un error no es fácil, hermano, hermana. Sin embargo, Jesús no ocultó nuestros errores, al contrario, los expuso y los desintegró en la cruz. Amén. Así lo explica Pablo. Romanos 5:21 dice: así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermano, hermana, no intentes ocultar tus errores delante de Dios. Ya todos fueron expuestos por Jesús. Gracias a Dios, no hay nada que ocultar ni temer. Jesús perdona nuestros pecados, nuestros errores y nos da una nueva vida, ayudándonos a rectificarlos y a sanar. Seguiremos con la parte del lunes en unos segundos. Estamos aprendiendo lecciones del pasado. Nos alegra tu compañía. No olvides compartir este estudio con otros. Pasemos a la parte del lunes 4 de marzo titulada Recordar la historia y alabar a Dios. El Salmo 105 trae a relucir los acontecimientos que estructuraron la relación del pacto entre Dios y su pueblo Israel. Cierto. Se centra en el acuerdo de Dios con Abraham. Le ofreció la tierra prometida a él y a sus descendientes. Esa promesa le fue confirmada a Isaac y a Jacob. Y se cumplió a través de José, Moisés y Aarón. Cuán cierto.
El Salmo 105 da esperanza al pueblo de Dios en todas las generaciones. Amén. Porque las obras maravillosas de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios en todos los tiempos. Nesí. Cuán cierto. Como el Salmo 78, este Salmo 105 resalta la fidelidad de Dios hacia su pueblo a través de la historia. Pero a diferencia del Salmo 78, el 105 no menciona los errores pasados del pueblo. Interesante, ¿no es cierto? Es cierto. Este Salmo 105 tiene un propósito diferente. Repite la historia de los grandes patriarcas de Israel. Comprueba la dirección providencial de Dios y la perseverancia de los patriarcas al enfrentar las dificultades. En verdad, el Salmo 105 retrata cómo la lealtad de los patriarcas a Dios fue abundantemente recompensada y nos invita a nosotros a emular la fe de los patriarcas, esperando confiadamente la liberación de Dios. El Salmo 105 es un armonioso himno que considera a los adoradores como simiente de Abraham e hijos de Jacob. Los que alaban a Dios son el cumplimiento de la promesa divina a Abraham de hacer de él una gran nación. Y el Salmo 105 demuestra que para alabar verdaderamente a Dios necesitamos conocer los hechos de la historia. O sea, Nesí, la historia pasada proporciona validación a nuestra fe. Amén. Y nos da innumerables razones, bueno, para alabar a Dios, que se lo merece. Claro que sí, alabar a Dios. Esto me recuerda una anécdota, Omar. Resulta que cierto día un hombre muy pobre recibió un pan fresco y delicioso del panadero del pueblo. El hombre corrió y le agradeció al panadero, pero el panadero le dijo: no me agradezcas a mí, agradece al molinero, él preparó la harina. Así que el hombre corrió a agradecer al molinero, pero el molinero dijo: no me agradezcas a mí, agradece al agricultor, él plantó el trigo. Y el hombre entonces fue a buscar al agricultor, pero el agricultor le dijo: no me agradezcas a mí, agradece a Dios, él dio el calor del sol, la lluvia y la fertilidad al suelo, y por esa razón tú tienes pan para comer. Vemos aquí en esta anécdota, Omar, tremendo, que el proceso de cómo el trigo fue plantado, cosechado, molido y luego preparado en un pan fue la historia que hizo que aquel hombre aprendiera a agradecer y alabar al Dios que había estado en cada paso del proceso. Tremendo, ¿eh? Sí, porque siempre nos acordamos del último en el proceso, no del primero. Seguro. Así debe ser nuestra alabanza, al recordar cuán maravilloso ha sido Dios con nosotros. Amén. Ahora, el salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. ¿Sabes? Claramente enfatiza que los juicios de Dios están en toda la tierra. Salmo 105:7. Esta es una amonestación para que como adoradores nunca olvidemos que nuestro Dios es el Señor soberano del mundo y que su misericordia se extiende a todos los pueblos. Así es. El amor de Dios, demostrado en la historia de Israel, demanda un pleno reconocimiento. Todas las naciones deben saber de buena tinta las maravillas de Dios, su santo nombre, sus prodigios y sus juicios. El Salmo 105 comienza con un tono misionero. Israel fue salvo gracias al poder de Dios, y nosotros también somos salvos por ese mismo poder. Alabado sea Dios.
Pero hay un punto más que la lección de este día menciona. Dirige nuestra atención al hecho de que como adventistas del séptimo día, nosotros somos parte de un linaje. Leamos Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Cristo, simiente de Abraham, se convirtió en heredero de las promesas del pacto. Y a través del bautismo nosotros nos unimos a Cristo y mediante él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham. Preciosa seguridad, ¿no es cierto? Como hijos espirituales de Abraham nos convertimos en coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Más aún, Cristo es también heredero de la gloria y la honra del cielo. Entonces, a los que creemos en Él, nos corresponde ser herederos de un puesto de honor en el universo. Esto es algo que nunca hubiéramos podido disfrutar si el Verbo no se hubiese hecho carne. Gloria a Dios. En la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo se unieron con vínculos inquebrantables y por Él somos salvos. ¿Saben? Es decir, el día en que aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Dios escribe tu herencia celestial con tinta permanente, comprado con la sangre Gloria de a Cristo. Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4 lo afirma: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Maravilloso. Sí lo es. Preciosa promesa. Mi herencia, tu herencia, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se marchita. Está reservada en el cielo para ti, para mí, para ti, Omar. Es cierto. Qué hermosa imagen la de estos versículos. Dios guarda nuestra heredad y bajo su vigilancia divina nadie nos la puede quitar. Alabado sea Dios por darnos este precioso privilegio. Es cierto. Bien, pasemos a la lección del martes 5 de marzo titulada Recordar la historia y arrepentirse. Este título tiene un significado muy especial. Seguro que sí. Porque a veces sí hay que ser históricos, no histéricos. El Salmo 106 es otro himno nacional de Israel y como el Salmo 105, también repasa la historia antigua de Israel, demostrando la fidelidad de Dios. Así es. Pero hay una diferencia notable. El salmista muestra cuán crónica fue la deslealtad de Israel y cuán terribles fueron las consecuencias que sufrió como resultado. El Salmo 106 se refiere a la salida de Egipto, la peregrinación en el desierto y la estadía de Israel en la tierra prometida durante el periodo de los jueces. Describe la debilidad y la insensatez de Israel y resalta el poder de Dios demostrado tanto en la liberación como en el castigo. Así es. ¿Sabes? Esas descripciones se alternan en estrofas irregulares en este salmo. El versículo 6, por ejemplo, comienza a destacar los atroces pecados de los padres que culminaron como consecuencia en la generación que fue llevada al exilio. Es casi seguro que ese salmo fue escrito cuando la nación estaba en Babilonia o acababan de regresar de ella.
El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, contó al pueblo de Dios los incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido. A lo largo de los siglos, Dios se ha enfrentado a un dilema. La mente humana reacciona solo cuando Dios demuestra su poder. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel reconocía a Dios solo cuando Él ganaba las victorias para ellos. Su idea era que Dios resuelve todas las batallas, pues es el más poderoso. Entonces, Nesí, aquí viene un gran entonces. ¿Qué hizo Dios para ablandar corazones tan endurecidos? Demostró su poder para que prestaran atención. Claro. Vez tras vez, Dios permitió que su pueblo experimentase los resultados de seguir su propio camino, solo para tener que rescatarlos mediante la prueba de su poder. Así fue. Solo así lo respetaban. Pero luego se volvían excesivamente confiados y creían presuntuosamente que Dios tendría que estar de su lado, pasara lo que pasara. Ay, ay, ay. Pero las consecuencias llegaron. El pueblo fue tomado cautivo por Babilonia. Ay, ay, ay. Ay. Bueno, qué pueblo de dura servicio, ¿no es Sí, cierto? sí. Pero algo hermoso en el Salmo 106 señala la fidelidad de Dios a su pacto de gracia. Expresa la esperanza de que Dios nuevamente mostrará favor a su pueblo si se arrepiente. Salmo 106, versículo 47. Notemos que la súplica por la liberación no era una ilusión, hermanos, sino una oración de fe basada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios y su carácter infalible de fidelidad. En verdad, el recuerdo de los fracasos históricos de Israel, que están representados en este Salmo 106, marca una parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo. Es notable el reconocimiento de que ellos no son mejores que sus antepasados. Increíble cómo reconocieron su situación. La generación del tiempo que se escribió este salmo admitió que era incluso peor que sus antepasados, porque ellos conocían las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas. Sabían cómo Dios había ejercido su gran paciencia y gracia, a pesar de que deliberadamente se habían desviado por caminos de maldad. Pero miren, pensemos en nosotros hoy en día. Tenemos la revelación del carácter de Dios y tenemos la gracia salvadora revelada en Cristo Jesús. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos las sagradas escrituras y aún así fallamos y muchas veces no nos doblegamos ni nos arrepentimos. Esto es cierto, pero hay una buenísima noticia presentada en el Salmo 106, y es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece sobre los pecados del pueblo. Indudablemente, solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. Los versículos 13 al 33 del Salmo 106 relatan la confesión de los pecados de Israel en el desierto, su ardoroso deseo de comer carne, su rebelión contra Moisés, contra Aarón, la adoración del becerro de oro, el incidente de los espías, la fornicación en Baal-peor y la murmuración en Meribá. Ay, Omar, es impresionante en verdad la cantidad de pecados sucesivos que se recuerdan en este salmo.
Es impresionante la lista, indudablemente, cuando no esperamos que Dios revele cuál es su voluntad para nosotros, cuando nos rebelamos y murmuramos contra Él, caemos en dificultades igual que el pueblo de Israel, por elección propia. Así es. Salmo 106:13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El famoso Oliver Cromwell, el puritano inglés del siglo XVI, dijo lo siguiente: ¿qué es la historia sino Dios desplegándose? Wow. Claramente, cada página bíblica de la historia nos da una muestra de la intervención de Dios. Lo que sucede es que olvidamos la historia y no aprendemos la lección en sí. Es triste, pero es la verdad. Ahora, cuando no tenemos memoria o no tenemos conciencia de quién es Dios, vivimos con impulsos egoístas y justificamos nuestras malas acciones. Así cometemos el mismo error del pueblo de Israel. Quizá en otras condiciones o con otras excusas, pero hacemos lo mismo. Siempre volvemos a repetir. Así es. Nos olvidamos de las bendiciones de Dios, aminoramos su perdón y la salvación que nos dio en el Calvario y volvemos a reincidir en nuestro pecado. Ay, Omar, es cierto, pero alabado sea Dios, porque a pesar de la larga enumeración de rebelión, terquedad y pecado, el salmista concluyó con una elevada nota de gratitud por la misericordia divina. El Salmo 106 termina diciendo, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad Amén. Y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Hermano, hermana, recuerda la historia del pueblo de Israel. Reconoce tu problema delante del Señor y arrepiéntete. Dios es fiel y te perdonará. Continuaremos con la parte del miércoles en unos instantes. En tiempos pasados, la historia a menudo se expresaba en canciones, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Para qué? Para facilitar la memorización, para inculcar la verdad bíblica en la mente del pueblo. Pero podemos nosotros beneficiarnos de esta aplicación vital en nuestra vida. Así es. Repetir las providencias del Dios Todopoderoso, así como están registradas en las Escrituras, es una fuente de inspiración, fe y fortaleza. Estudiemos entonces la lección del miércoles 6 de marzo, titulada La parábola de la viña del Señor. Como tarea, lee el Salmo 80. Presta atención en cómo describe al pueblo de Dios y qué gran esperanza ellos suplican. En una hermosa y patética elegía, el salmista compara a Israel con una vid trasplantada desde Egipto. Cierto. Esa vid antes había sido bien cuidada, pero ahora se hallaba en peligro de extinción. Wow. Sí. Es una plegaria para que Dios renueve sus mercedes para con su pueblo. Sí lo es. Bien, Israel era la vid de claro. Dios, ¿no es cierto? Pero en ese momento Dios parecía estar airado con esa vid. Además, parecía como que Dios medía la angustia del pueblo como quien sirve una bebida a otra persona, o sea, como algo trivial. Sí, es cierto. El salmista describió lo que en un tiempo había sido Israel y lo comparó a su situación actual, empleando la imagen de una vid. Realizó la descripción con belleza y sentimiento. Ahora, Nesí, en otros textos bíblicos también se emplea la vid para representar a Israel. Por Claro ejemplo, que sí. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, y también Oseas, capítulo 10, versículo 1.
En los días de Jesús, a la entrada del templo había una vid labrada de oro y plata. Así es. Que representaba a Israel. ¿Te das Cierto. cuenta? El Salmo 80 comienza describiendo a Dios como el pastor, quien con su resplandor salva del peligro. Luego, la figura cambia y Dios es el labrador. Pero la vid que plantó y floreció tan perfectamente se convirtió en presa de los estragos de las fieras y el fuego. Mediante la figura de una exuberante vid que se extiende sobre una vasta zona, se representa la extensión del dominio de Israel. Esto suena poderoso, pero parecía como si Dios hubiera dejado indefensas las fronteras de Israel. Animales feroces, como el puerco montés, el león, el tigre, el lobo y los enemigos de Israel asolaban el país. De repente, la figura cesa para dar lugar al ruego y su significado se revela en las palabras de Salmo 80, 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. La sinopsis del Salmo 80 que hizo el profesor de Biblia John Darby menciona los siguientes. El Salmo es notable. Ve a Dios en su trono, despertando su fuerza para ayudar. Este es Jehová. La fe busca su presencia y poder con su pueblo, como era entonces. La pregunta conmovedora es: ¿hasta cuándo la urgencia de la fe estará alineada contra la oración del pueblo? La vid traída de Egipto había sido asolada. Su cerco, como Isaías lo había predicho, había sido derribado. Las lágrimas eran la bebida del pueblo de Dios. Suplican a Dios que mire desde el cielo y visite la vid. Este comentario es muy interesante y al punto. Pero hay otro detalle interesante en el Salmo 80. En su estribillo evoca repetidamente la oración de Aarón, pidiendo a Dios bendición perpetua para su pueblo. Omar, esa oración arónica se encuentra allí en Números, en el capítulo 6, versículos del 24 al 26. Y para la Voz de la Esperanza es muy significativa. Es una oración especial, pues ha sido y es repetida una y otra vez en nuestros programas radiales y televisivos desde 1942. 82 años. 82 años. El Salmo 80 reitera periódicamente la frase, haz resplandecer tu rostro, dice claramente. Y bueno, de esa manera el Salmo resalta la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las miserias del pueblo. Por ejemplo, ¿sabes? Salmo 80, versículo 3, dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra que significa regresar. Es usada repetidas veces en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo extraviado a regresar a Él. Así es. Esta idea está estrechamente vinculada al arrepentimiento, alejarse del pecado y volver a Dios. Y Jeremías 24:7 explica lo que sucede. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hay muchas situaciones que nos alejan de la presencia de cierto, Dios. sí. La principal de ellas es el pecado. También los problemas, las decepciones,
los engaños y las diferentes circunstancias que llegan a nuestras vidas a veces nos dejan abatidos y sin ganas de avanzar. Además, Omar, las malas decisiones y el actuar con nuestras propias fuerzas puede llevarnos a cometer el peor error, alejarnos de Dios. ¿Te ha sucedido esto? Si es así, no te preocupes. Dios espera pacientemente que regreses a Él. Amén. Él desea que le busques, ¿no es cierto? Para que recibas sus bondades y también veas su misericordia. ¿Sabes? El mundo y los placeres que en él hay no te dejan nada bueno, solo una sensación ficticia de felicidad. Y tan pronto como falla algo, pierdes la estabilidad y terminas dándote cuenta que solo vivías una ilusión. Esa es la manera en que Satanás nos tiene, bueno, en una forma podríamos decir, activos en el pecado. Hermano, hermana, si por algún motivo te has apartado, regresa a Dios. Omar, todos tenemos esa opción. Claro. De volver a nuestro Salvador, ¿no es cierto? Así que hoy te invitamos, recuerda, mientras hay vida, hay esperanza de volver a los brazos de tu amado Padre Celestial. Él está esperando por ti. No lo hagas esperar más. Amén. Dios restaurará tu vida, te dará un nuevo corazón y la promesa de un futuro seguro y eterno. Hermosa promesa. Bien, prosigamos al estudio del jueves 7 de marzo titulado La supremacía del Señor en la historia. El diccionario define supremacía como el más alto en rango o autoridad. Básicamente no hay nada mejor. Lo supremo de algo es lo máximo. Claro. El Salmo 135 basa su temática en Dios como supremo juez. Sí. El versículo 14 dice, Jehová juzgará a su pueblo. Bueno, el Salmo 135 también es un cántico, pero no es un simple tratado histórico, legal o científico, Omar, ¿no es cierto? Es un poema inspirado que enfatiza la liberación de Dios. Ahora, no hay solo un juicio contra Egipto. También hay una reivindicación del pueblo de Dios. Generalmente, hermanos, concebimos el castigo como resultado del juicio, pero este salmo nos recuerda que los juicios divinos otorgan bendiciones a su pueblo fiel. El Salmo 135 exhorta, convoca al pueblo de Dios a alabarle por sus diferentes razones. Su bondad y fidelidad demostradas en la creación, también su liberación de Israel en el Éxodo y la conquista de la tierra prometida, de verdad son tremendos hechos que nos llevan a reconocerlo a Dios como supremo. Dios demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. Así lo afirma Salmo 135:4, la frase tesoro especial. Esto transmite la relación del pacto distintivo entre Dios y también entre su pueblo. Pero notemos algo. Esa elección de Israel como tesoro especial se basó en la voluntad soberana de Dios. Los israelitas no tenían motivo alguno para sentirse superiores a los demás pueblos. Salmo 135, versículos 6 y 7, demuestra que los propósitos soberanos de Dios para el mundo no comenzaron con Israel, más bien comenzaron en la creación. Entonces, Israel debía cumplir humildemente el papel que le había sido asignado. ¿En cuál? En los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. Ahora,
Salmo 135, del 8 al 14, relata las obras divinas en favor de su pueblo y culmina con la promesa de que Dios juzgará a su pueblo, pero tendrá compasión de él. ¿Saben decir? El juicio es la vindicación de Dios en favor de los oprimidos. Wow, es cierto. Dios sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá, hermanos. Amén. El Salmo 135 tiene como objetivo inspirar al pueblo de Dios a confiar en Él y permanecer fiel a su pacto. Así es. Así como Dios es fiel a ti y a mí y a ti también. Claro. La maravillosa fidelidad de Dios hacia su pueblo llevó al salmista a afirmar la ineficacia de los ídolos. Oh, sí. Salmo 135, versículos 15 al 18, claramente dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Depender de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como lo son sus ídolos de plata y oro o de palo. Claro. El Salmo 135 demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador. Amén. Sí, esto se transmite maravillosamente en el cuarto mandamiento del Decálogo, claro. Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. El poder de Dios no tiene paralelo en la creación y en la historia. El pueblo de Dios siempre debe confiar en Él. Amén. Y solo Él debe ser adorado. La adoración a cualquier otra cosa o persona es idolatría, como también lo dice el Salmo 115. Hermano, hermana, no creas que estás exento. Es fácil caer en la idolatría. Por ejemplo, adorar ante el altar del materialismo alimenta la necesidad de adquirir más. Adorar ante el altar del orgullo, del autoagrandamiento, se transforma en una obsesión por obtener más poder y dinero. No podemos enumerar todas las formas de idolatría. Primera de Juan 2:16 lo sintetiza: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es tremendo esto, Nesí. Hemos aprendido valiosas lecciones, ¿no es cierto? Amén. Los salmos históricos testifican de la fidelidad de Dios. Cada acontecimiento en la historia de los israelitas fue providencial para el cumplimiento de la promesa divina del Salvador. Incluso las pruebas que dejaban perplejo al pueblo estaban bajo el control soberano de Dios. Amén. Los salmos nos alientan en todo momento a esperar en Dios y permanecer fieles a Él. El libro Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 443, dice: no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¡Wow! Tremenda Repasemos cita. los conceptos claves. Bien. En primer lugar, Dios es un Dios personal. En el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, Él está íntimamente involucrado en nuestros asuntos. Número 2, debemos recordar la historia y alabar a Dios por sus bendiciones. Número 3, recordemos la historia del pueblo de Israel, reconocer nuestro problema y arrepentirnos. Dios es fiel y nos perdona. Amén. Número 4, recordemos que somos viña del Señor y aunque parezca que la viña está dañada, Dios puede restaurarnos y darnos un nuevo corazón. Y número 5, recordemos la supremacía de Dios a través de la historia. Él actuó en favor de su pueblo en el pasado y seguirá haciéndolo hoy. Alabado sea el Señor.
Este estudio nos llenó de recuerdos preciosos de la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Pero la semana que viene estudiaremos otro tema en el libro de Salmos. La próxima lección se titula El anhelo de Dios en Sión. Acompáñanos y estudiemos juntos las Sagradas Escrituras. Y además, Omar, invitamos a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas a ver el tema de este viernes. Se titula Hombres que no se venden. Seguimos con la serie del libro de Daniel, ¿no es cierto? Es. Gracias por tu compañía, gracias por apoyar el ministerio La Voz de la Esperanza y gracias por tus oraciones. Dios te bendiga y te guarde.